a quienes su Señor les entregó los bienes. Qué bueno es cuando nos entregan cosas. Yo creo que eso es bonito, ¿verdad? El primer día del trabajo, cuando les están diciendo, usted va a ser el jefe, usted va a estar en este lugar. Qué cosa más bonita cuando nos están entregando. Pero déjeme decirle que por ley, si nos entregan, y quien nos está entregando es una persona con autoridad, esa persona también puede llegar para decir: ¿qué hiciste con lo que te he entregado? Amén. Entonces, eso es importante. Y eso lo vivieron los siervos de la parábola. Ellos no solamente hicieron fiesta, ¿verdad? El día que les entregó, a lo mejor se sentaron todos, platicaron. ¿Cuántos te entregó a vos? Porque acuérdense, y lo vamos a leer, que los recibió de uno a uno. Le dijo: a vos te voy a dar 5, a vos te voy a dar 2 y a vos te voy a dar 1. A lo mejor se sentaron los 3. ¿Cuánto te dio a vos? En puros salvadoreños, ¿verdad? ¿Cuánto te dio? Ay, no, yo quiero saber cuánto le dieron a aquel. Les entregó. Pero como les había entregado, también les pidió cuentas. Amén. Entonces, eso es importante. Por eso vamos a ver de la palabra de Dios y de la parábola de los talentos esa verdad tan fuerte que tiene que estar activa en nosotros si somos miembros del reino de Dios. Ahora, si usted solamente es un asistente a la iglesia y no tiene nada que ver con el reino, esta prédica no es para usted. Pero si usted es reino, es parte del reino, esta prédica es muy importantísima que usted le ponga mucho oído, porque es palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces vayamos. Tengo el tiempo contado para no cansarlos. Espero llegar a donde queremos. Vaya conmigo a San Mateo 25:14. Leamos la parábola. Dice la parábola: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. ¿Recuerdan la prédica? Capacidad es poder. Ahí está la prédica. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y, oiga, y arregló cuentas con ellos. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Déjeme decirle que la prédica del día miércoles, la filosofía del negligente, está basada precisamente en el argumento que usó el siervo
que escondió sus bienes. Por eso es importante que vengamos y la escuchemos. Entonces el sentido, oiga, el sentido de libertad e independencia que hay en cada uno de nosotros y el miedo a la condenación que existe en todos los seres humanos de ser señalado en sus actos, genera una fuerte resistencia a rendir cuentas. ¿Por qué tenemos que rendir cuentas? Pero quiero decirles que existe sabiduría en la buena actitud de rendir cuentas. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana. ¿Por qué es importante adoptar una buena actitud hacia la rendición de cuentas? Repito, estamos cambiando conceptos que hay en nuestra mente. Porque lo común es, ¿y yo por qué tengo que dar cuentas? Pero debe de haber una buena actitud. Diga conmigo, buena actitud. Buena actitud hacia la rendición de cuentas en la vida. Pero el punto es, bueno, si debo de tener una buena actitud, como aquel niño, la pregunta es, ¿por qué? Y eso es precisamente lo que estamos contestando en cada una de las prédicas. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? Número uno, ¿por qué es importante adoptar una buena actitud hacia la rendición de cuentas? Primero, oiga, porque la rendición de cuentas nos ayuda a no asumir una posición equivocada en la vida. Al recordarnos que no somos personas libres o independientes, sino personas sujetas a la autoridad del Señor e incluso a la autoridad de otras personas. Repito, porque la rendición de cuentas nos ayuda a no asumir una posición equivocada de la vida, al recordarnos que no somos personas libres o independientes, sino personas sujetas a la autoridad del Señor y de otros. ¿Dónde sustentamos esto? Mire, el hecho de rendir cuentas, además de la parábola. Dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Como quien dice, mire, al Señor no lo vamos a poder ocultar absolutamente nada. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Entonces a Dios le vamos a rendir cuenta. Al Señor le vamos a rendir cuenta. Ahora, si perdemos de vista, hermanos, la sujeción u obediencia al Señor, nos desviamos en la vida. Con todo el respeto quiero decirle que si usted está acá en esta mañana, pero usted no está siguiendo los principios bíblicos de la palabra, usted está desviado. Está equivocado, está caminando equivocadamente. Mire, nos jactamos de una libertad e independencia que no nos corresponde. Fantaseamos viviendo fuera de los principios, leyes o mandamientos del Señor, como si nunca tuviéramos que dar cuenta de nuestras acciones. Pero en el caminar de la vida, mire, aun cuando nadie se lo dijera a usted, vamos a descubrir todo lo contrario. Fíjese. Vamos a descubrir que nuestra dependencia del Señor es sumamente importantísima. Sobre todo cuando nos llegan
las malas consecuencias de nuestras acciones. Ahí es cuando descubrimos. ¿Por qué? Porque todos andamos en busca de la famosa felicidad. Pero es imposible, fíjese bien, que sin el Señor o fuera de los principios bíblicos, nosotros encontremos la tan deseada felicidad que andamos buscando. Y tarde o temprano, fíjese, chocamos con nuestras mismas malas acciones y decimos, bueno, ¿y de aquí para dónde sigo? Ya hice esto, ya hice lo otro, hice lo que me dijeron, pero nada de esas cosas me sale bien. Entonces la vida misma nos va a decir, aunque usted no fuera a una iglesia, a una congregación, las acciones mismas, las malas decisiones, las acciones que traen consecuencias desagradables, nos van a estar diciendo, fíjese, a nosotros mismos como personas que no podemos caminar en la supuesta libertad que hemos pensado. No podemos. Mire, yo creo que todos vemos la televisión. No creo que alguien acá no la mire. No sé usted, pero a mí me da tristeza ver al presidente y vicepresidente de Guatemala estar en el banquillo de los acusados, hermano. Rindiendo cuentas ante la ley. Cuando hace un par de semanas eran la máxima autoridad de una nación. Y hoy cambian, fíjese bien, los papeles y resulta que ya no son la máxima autoridad, sino que ahora tienen que presentarse a la ley de su país para rendir cuentas de sus actos. Yo creo que ellos han reflexionado o están reflexionando, como quien dice en buen castellano, ¿en qué la regamos? Entonces las mismas consecuencias negativas nos van diciendo que no podemos caminar como nosotros queremos. Y que sí es importante adoptar para nosotros mismos la verdad en relación a, no somos personas independientes, no somos personas libres. Si hacemos lo incorrecto, tenemos consecuencias desagradables. Mire, el rey David cometió, o más bien muchas veces, por la autoridad o la posición que se tiene, nos creemos los dueños del mundo. Llegamos a pensar que libremente podemos violentar las leyes de los hombres, las leyes del Señor, porque creemos que no existe autoridad más grande que la nuestra. Aquí decimos, yo mando. Entonces llegamos a pensar eso, que podemos hacer lo que queremos con nuestros hijos, con nuestra esposa, que podemos hacer aquí, que podemos hacer allá, y nadie tiene por qué juzgarnos, porque yo soy la ley, la mamá de Tarzán, dirían algunos. Entonces se nos olvida que hay otra autoridad más grande que está en los cielos, y es el Señor, el que está y va a juzgar nuestras acciones. A lo mejor usted diga, sí, ¿verdad? Pero ese fulanito a mí no me puede acusar. Ese fulanito a mí no puede decir de mí absolutamente nada, porque si no, el uso de la autoridad. Pero nos olvidamos que hay otra autoridad mayor que va a juzgar nuestros actos. Y que no podamos darnos a la tarea de decir que somos la máxima autoridad. La máxima autoridad en esta vida la tiene el Dios eterno, el Dios todopoderoso.
porque a Él le vamos a rendir cuentas de nuestros actos. Amén. Entonces, mire, el rey David cometió un error cuando en uso de su autoridad planea la muerte de uno de sus siervos. Fíjese bien, mire, con tal de quedarse con la mujer de este. David da la orden que sea enviado su siervo al frente de la batalla, y como tal muere. Era obvio. Si para eso lo mandó David, para deshacerse de él. David dijo: asunto concluido. Y mandó tranquilamente a traer a palacio a Betsabé, mujer de Urías, quien ya había muerto por plan de David. Y David dijo: asunto olvidado. Este hombre ya no tiene nada que ver. Y se quedó tranquilo. Se le olvidó a David su acción, su mala acción. Hay veces nosotros hacemos las cosas incorrectamente y nos quedamos tranquilos, como que ya se solucionó. Y no. Por eso es importante, bien importante, llevar con nosotros la verdad siempre, que de todas nuestras acciones, visibles o invisibles, cuando digo no visibles a los ojos de los demás, en lo secreto, de todas ellas, de todas, así como lo es, de todas, el Señor nos va a pedir cuenta. Entonces dijo David, se olvidó, pero el Señor no se olvidó. Siendo que David no buscó al Señor para rendir cuentas bajo su propia iniciativa, fue el Señor quien fue a buscar a David. Entonces, si usted no viene amablemente buscando confesar sus malas acciones, déjeme decirle, entonces, si no lo hacemos nosotros, el Señor nos va a buscar para rendir cuentas. Y oiga lo que sucedió. Dice: Jehová envió a Natán, le envió un profeta a David. Viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Segunda Samuel 12:1, estamos 12:4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David cuando escuchó lo que Natán le estaba diciendo. ¿Cómo es que ese hombre, teniendo tantas ovejas, fue y tomó y le quitó la oveja al pobrecito? Entonces la reacción fue la misma que nosotros hubiéramos. ¿Cómo es posible que haga eso? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, mátenlo. Y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: ¿sabe, David? Tú eres ese hombre malvado.
David no sabía que era un malvado. David seguía pensando, ¿verdad?, que él era el número uno. Y el Señor se le acercó para decirle: no eres el número uno. Eres el hombre que conozco más malo. Fíjese usted. Hay veces no sabemos quiénes somos, hermanos. Hay veces creemos, ¿verdad?, en lo que sentimos y en lo que pensamos. Solo el Señor nos puede decir exactamente quiénes somos. Por eso es mejor venirnos a rendir. Por eso la rendición es importante. Mira, Señor, de veras, a lo mejor estoy pensando mal de mí, o bien de mí, o me he sobrepasado en mi autoestima. Si me juzgaras, yo pudiera encontrarme conmigo mismo y saber quién soy. Entonces, fijamos la lectura. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y luego él le dice: mire, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué hacemos el mal? Es una pregunta. ¿Por qué obramos la maldad? ¿Por qué la obramos si nos decimos buenos? ¿Por qué? Entonces dice: ¿por qué? ¿Por qué pues tuviste en poco? Y luego le destapó. Como quien dice: bueno, Señor, no sé lo que estás hablando. Y le dice: a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Te olvidaste que yo te miraba. Y eso es lo que olvidamos cuando hacemos lo malo. Nos olvidamos que alguien nos mira, donde quiera que estemos. Ahí nos está viendo. Y cuando Él quiere sacar a luz, fácil, te lo va a decir. Te lo va a decir. Te va a ir a buscar, aunque no vinieres. Él te va a ir a buscar y te va a decir: esto y esto está mal de tu conducta. Tienes que corregir eso. Entonces, por eso decimos: mire, hay que hacernos parte de esta verdad. No podemos anularla. No podemos caminar, diciendo soy libre, no. Porque de todas las cosas que hagamos, vamos a dar cuenta delante del Señor. Entonces esa verdad debe de estar en mi mente. De todo lo que haga voy a dar cuenta. De todo lo que haga voy a dar cuenta. De todo lo que haga, de todo voy a dar cuenta delante del Señor. Entonces no me puedo sentir tan libre ni con tanta autoridad para creerte que yo tengo la autoridad. Usted no tiene la autoridad. Solo tiene la autoridad de lo que controla. Pero hay otra autoridad más grande, y es la del Señor sobre nosotros. Amén. Amén. Entonces la acción de rendir cuentas no fue nada que alarmó o sorprendió a los siervos de la parábola. Y no nos sorprendió o asombró, porque como siervos que eran, estaban muy claros que su Señor estaba en todo el derecho de regresar cuando Él quisiera y de preguntar o indagar sobre el estado de aquello que les había confiado.
Fíjese que cuando llegó el Señor no dijo, ay Señor, pero ¿cómo es eso que venís? No dijeron. Ellos sabían que tarde o temprano, por el hecho de ser siervos y de que se les había confiado los bienes, tarde o temprano, en el momento a lo mejor sorpresivo, el Señor podía llegar. Y que no era el dueño, pues. Y que no era el Señor de todo, pues. Él podía presentarse a la hora que quisiera. Entonces déjame decirte que el Señor, cuando te busque o me busque, no me va a pedir permiso. No va a ser una cita conmigo. Él tiene el derecho de buscarme para rendir cuentas yo delante de Él a la hora que Él se le ocurra, hermano, y cuando quiera. Y a lo mejor no nos encuentre en un escritorio, preparados para aquello, no. Pero en el momento el Señor llega. ¿Por qué llega? Porque Él es el dueño y el Señor de todas las cosas. Por eso llega. Tiene todo el derecho de venir. Y tiene todo el derecho de preguntarme, ¿qué ondine vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va en aquello que te di? Dame cuentas, ríndeme, dime, ¿cómo te ha ido? Así es la vida cristiana, hermano. Así es la vida cristiana. No es solo de venir a cantar y todo, pues ya lo hicimos. No, el Señor pide cuentas. Nos pide cuentas, nos va a pedir cuentas de nuestras acciones. Y hay que considerarlo. Mire, cuando en la empresa u otra actividad los jefes o líderes se acercan para pedir cuentas, aquellos que saben que lo que tienen o manejan solo es delegado o confiado de otros, no tiene por qué sorprenderlos el que el jefe, el dueño o el líder diga, mira, ¿qué has hecho? A veces nos da eso, nos sorprende. ¿Y por qué irá a venir mi jefe? ¿Y quién no es el jefe? Pues. ¿Y por qué mi líder me está preguntando de por qué? ¿Y qué no es el líder? Pues. El que te entregó y te delegó te puede preguntar. Y yo debo de tener una buena actitud. ¿Por qué? Porque el Señor estaba cuidando de sus bienes. Por eso llegó a preguntar. Porque Él cuida de sus bienes. Ahora, se requiere de mucha humildad para aceptar que nuestro rol en la vida no es de personas libres, no es de personas independientes, sino el de personas bajo autoridad o bajo sujeción, para quienes el rendir cuenta es una obligación. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Ya estamos terminando. Número 2, entender, óigase, que por la buena actitud de rendir cuentas, somos movidos a una vida de verdadera responsabilidad. Cuando somos conscientes y sabemos que todo lo que hacemos será evaluado, valorado o juzgado por una autoridad, es obvio que buscaremos hacer lo mejor y dar los mejores resultados. ¿No es verdad? Yo trabajé en una empresa de calzado donde habían vendedores y todos los meses ellos sabían que tenían que presentarse a rendir cuenta de todo su trabajo. Obvio que buscaban lo mejor. Obvio que sabían que les iban a preguntar uno por uno, ¿visitaste a la fulanita? ¿Visitaste al fulanito? ¿Visitaste a la sutanita? ¿Qué pasó? ¿Cuánto te pidió? ¿Por qué no le sacaste más? ¿Por qué no le ofreciste este producto? ¿Por qué no le ofreciste este otro producto? ¿Qué pasó? Entonces, cuando sabemos
que nos van a pedir cuentas. Y yo me fijaba en ellos. Yo creo que no había ninguno así tan sinvergüenza, ¿verdad? Como dicen, de hacer solo la pantomima. No, se esforzaban mucho. Ellos buscaban y diariamente comunicándose, mira, aquí le paso este pedido, aquí le paso el otro, ellos buscaban hacer todo lo mejor. ¿Por qué buscaban hacer todo lo mejor? ¿Por qué eran ellos responsables en lo que hacían? Porque sabía que iban a ser evaluados al final. Porque sabían que iban a ser juzgados al final en sus resultados. Entonces, ellos no querían encontrarse con la vergüenza de que les dijeran, qué chueco ha sido durante el mes. ¿Qué pasó? Vi tu currículum. Eras bueno para hacer esto. ¿Y por qué me traes esos resultados, pues? Se espera algo de nosotros. Dios espera algo de cada uno de nosotros, hermanos. Y yo lo que veo es que no lo estamos viendo. No estamos viendo esa responsabilidad que tenemos delante del Señor, quien va a pedirnos cuenta. No la estamos viendo. Dice, y su Señor le dijo, mire, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, Perdón. Si existe una autoridad que juzga nuestras acciones, si existe una autoridad que juzga nuestras acciones, ¿por qué vamos a hacer lo malo cuando podemos hacer lo bueno? Porque vamos a hacer cosas malas, las cosas mal, cuando podemos hacerlas bien, cuando hay alguien que nos está juzgando. ¿Ves? Entonces, ¿por qué vamos a exponernos a la vergüenza o humillación de quienes tienen la capacidad de condenar nuestras malas acciones cuando podemos hacer las cosas correctamente? Entonces, aquel siervo que eligió esconder su talento no pensó responsablemente en lo que su señor esperaba de él. Y cuando se le pidió cuenta, la experiencia fue de amonestación y reprensión. ¿Cómo se sentiría usted si su jefe o líder se sienta con usted para valorar su trabajo y le dice, ¿sabes qué? Sos malo y negligente. ¿No es verdad que ante ese tipo de expresión frente a una autoridad se nos cae la cara de vergüenza? ¿Qué? Yo, malo. De acá, entender que el sentido de responsabilidad, mire, en la vida es muy importantísimo y sobre todo en la vida cristiana, siendo que lo que hacemos tiene que dar la medida de aquel que va a juzgarlas. Por eso nos contratan en las empresas, porque cuando llevamos nuestro currículum dice, este va a dar la medida de lo que quiero. ¿Y sabes qué? Te vamos a pagar bien. Dice, ay, qué gala, me van a pagar bien. Pero ellos están viendo también la responsabilidad que van a poner sobre nosotros. La vida cristiana requiere de mucha responsabilidad para entender que cuando seamos juzgados y evaluados en nuestras acciones, quien va a estar juzgándolas es el Señor, justo, perfecto y recto. Entonces la pregunta es, ¿qué reacción vamos a tener ante lo justo, lo correcto y lo perfecto?
¿qué va a decir el Señor de nuestra familia? ¿Qué va a decir a nosotros los esposos con nuestras esposas? ¿Qué va a decir los padres de los hijos? Cuando el que esté juzgando es el ser perfecto. Pues alguien diría, mira, pues Señor, yo no las puedo todas, pero me estoy esforzando, papito lindo. Ayúdame. Amén. ¿Sí? Gracias, Señor. Yo sé que como la expresión que dice siempre Alejandro, dice, esa camisa a mí me queda demasiado grande. ¿Verdad, Alejandro? Es demasiado grande, no quepo en ella. Y si quepo, sí, pero me queda así volando. Si el que va a juzgar es el Señor, entender que lo que debemos estar haciendo para el Señor debe de ser lo mejor de nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿estás haciendo lo mejor con tu esposa? ¿Estás haciendo lo mejor con tus hijos? ¿Estás haciendo lo mejor en tu trabajo? ¿Estás haciendo lo mejor como profesional? ¿Estás haciendo lo mejor donde te toque? ¿Estás haciendo lo mejor? ¿Pero y por qué tengo que hacerlo mejor? Porque el que nos va a juzgar es recto, perfecto y justo. Por eso es que no podemos perder de vista este tema. Hay que tener conciencia y hay que levantarnos para hacer lo mejor. Porque hay que darle lo mejor a nuestro Dios, siendo que no podemos ser perfectos. Pero hay que darle lo mejor. Hay que darle lo mejor, hay que darle lo mejor al Señor. Número 3, entender que será por la rendición de cuentas que tendremos la oportunidad de vivir la experiencia de ser recompensados, premiados o promocionados cuando lo que hemos hecho sea aprobado por la autoridad. Fíjese, oiga lo que dice la palabra. Y su Señor le dijo, ¿quién le dijo? Su Señor al siervo le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién se lo dijo? El Señor. El jefe. El jefe que te pide cuentas y que te exige es el que al final va a decir, por este fulano yo meto mis manos. Es 10, es excelente. Y nosotros le huimos a la autoridad. Nos peleamos con la autoridad. Renegamos de la autoridad. ¿Y qué no a él ha puesto Dios para recompensar tus actos? Pues para traer recompensa. Él es el que va a decir, mire Señor, usted no puede estar aquí en este puesto, usted va a estar en otro mayor. Nuestro jefe con el que los peleamos, con el que salimos a decir en las calles, ¿verdad? Que caiga, que no siga él. Ese que es la autoridad ha sido puesto, ha sido capacitado para promocionarte cuando conozca de tu responsabilidad. Por eso no podemos tomar esa actitud. Hablamos de los jefes, hacemos todo lo... No. Porque Él es el que te va a dar la carta de recomendación cuando te cambies de empleo. Qué triste, hermanos, es saber que no puedo llegar donde mi jefe a pedirle una carta de recomendación por la forma como me he comportado con él. Dice, no, yo no llego a ese hombre. Me va a señalar todo lo que
te condena, el que te puede recompensar, es el que te puede condenar también. Entonces, entender que la rendición de cuentas nos hará altamente productivos, puesto que ocupados con responsabilidad, haciendo lo mejor y produciendo los mejores resultados, seremos aprobados y promocionados por la autoridad. Fue el Señor mismo, mire, el que no solamente le dijo, bien, buen siervo y fiel, sino que también dijo lo siguiente: quitarle pues el talento a aquel que lo escondió y darlo al que tiene más talentos. La promocionó. La autoridad te estimula, te promociona, o la autoridad te condena. Y termino, entender que la rendición de cuentas en lo humano solo es una preparación para la rendición de cuentas en lo eterno. Dice la palabra de Dios, y Timoteo, y Pablo se lo dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, te encarezco, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como quien dice, si te va a juzgar el Señor, es importante que te encuentre sirviendo. Sirviéndole. Oiga, te encarezco, te ruego, delante del Señor y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que rendirá cuentas en su manifestación, que prediques la palabra, que instes, que muevas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Como quien dice, si el Señor te va a juzgar, que te encuentre sirviéndole, pero con responsabilidad, como entendiendo lo que tenemos que hacer. Y luego lo otro es Apocalipsis 20:11, dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, la rendición de cuentas es una experiencia de acá en la tierra, pero solo es una preparación para la rendición de cuentas en la eternidad. Vamos a ser juzgados. Vamos a rendir cuenta de todas nuestras obras delante del Señor Dios Todopoderoso. Póngase de pie. El miércoles, la filosofía del negligente como aspecto de una vida productiva.
Entonces, para ser productivo, altamente productivo, no podemos correr con que somos libres, sino entender que estamos bajo sujeción y que todo lo que hacemos va a ser juzgado por el Señor. Yo pregunto, la vida cristiana que vivimos, ¿la vivimos claros de que vamos a dar cuenta de lo que hacemos para el Señor? Lo hacemos con toda la responsabilidad. Estamos buscando servir al Señor, que nos encuentre sirviendo. Oremos. Señor, yo primero, Dios, delante de ti pido perdón, Dios Todopoderoso, por toda indiferencia, por toda negligencia, por toda irresponsabilidad que pueda estar en mi corazón, Señor, respecto a lo que esperas de mí. Pedimos, Señor, nos bendigas a todos. Y nos ayude, Señor, a vivir responsablemente en nuestra vida contigo, Dios. Señor, gracias. Bendice la vida de todos los que estamos en este lugar. Dios, mi intención juntamente contigo, Dios, es poner en su mente una acción importante, una verdad muy importante. Vamos a ser juzgados, vamos a rendir cuentas delante del Señor. Antes de irnos, quisiera preguntar en esta mañana: ¿hay alguien que no ha recibido al Señor? ¿Alguien que no ha entregado su vida a Jesús? Toda experiencia, más bien toda persona en el mundo es responsable de decir para sí mismo quién es Jesús. Y nosotros